En el video pasado ya vimos la condición de Lipschitz y cómo se relaciona esta condición con la existencia y unicidad de la solución de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Que son de este estilo, x punto igual a f de x, donde f mapea de un espacio n-dimensional a un espacio n-dimensional. Pero nos quedó pendiente la parte de poder extender la solución de una forma indeterminada o conforme t tiende a infinito, ¿sí? Y ver cuáles son las condiciones que se requieren para que podamos hacer esto. Entonces en este video lo que voy a presentar son las condiciones que requerimos, algunas condiciones suficientes, ¿sí? Más bien son condiciones suficientes para la existencia de la solución eh, para cualquier valor que pueda tomar x, ¿no? No importa en qué condición inicial yo le dé a x, a partir de esa condición inicial yo puedo extender la solución de manera indeterminada. Hasta infinito puedo extender esa solución. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Pues bueno, lo vamos a ver, tienen que ver nuevamente con la condición de Lipschitz. Entonces vamos a acordarnos de dos resultados que había puesto en el video anterior y que tienen que ver con el jacobiano de la función f. Bueno, de hecho el primero lo vimos en el video anterior, nada más lo voy a reescribir aquí y lo voy a volver a comentar para acordarnos. El segundo es una extensión para el caso global. Entonces en el primero dice que si f de x y su jacobiano son continuos en un conjunto cerrado y acotado D, entonces f es localmente Lipschitz en D, ¿no? Eso ya lo hemos comentado, ¿no? Un conjunto, ahora sí lo escribí de esta manera, cerrado y acotado, quiere decir que es un conjunto que incluye sus fronteras, eso quiere decir que es cerrado, y que las X que están dentro de este conjunto están acotados, ¿no? O sea, podemos ver con una noción de métrica, lo que utilizamos con una bola, ¿no? Yo puedo contener este conjunto todo dentro de una bola, por ejemplo. Es una manera de verlo. Entonces, bueno, este es x1, x2, vamos a ver el caso para R2. Quiere decir que si yo tomo dos valores de cualquier valor de x aquí, en este conjunto, este va a ser el conjunto D, todo lo que está afuera es R2 y D pertenece a R2. Ok, entonces, si yo tomo una x aquí adentro, y yo la evalúo en f de x, voy a poner x0, x0, y calculo su jacobiano, y lo evalúo en esa x, este jacobiano existe para toda x que esté en D, y es continuo además. Si se cumple esto, quiere decir que como estoy tomando una x en un conjunto acotado, cerrado y acotado, entonces esta función que está aquí también va a estar acotada, ¿sí? Es algo que pasa. Si yo tomo, para el caso escalar, si yo tomo un intervalo x acotado, ¿no? X, de aquí x1 a x2, ¿no? Y yo evalúo una función, ¿no? Esta función siempre va a estar acotada, ¿no? Nunca, si es continua, ¿no? Si es continua, no importa que la función haga algo raro, mientras sea continua, siempre va a haber un máximo y un mínimo en un intervalo cerrado. Lo mismo pasa en R2, en R3, en Rn. ¿Sí? Entonces siempre va a estar acotada esta función. Y va a estar acotada por una constante L, ¿no? Lo que ya hemos visto, que df de x evaluado en x va a ser menor o igual a L, ¿no? Para toda x que esté en D, ¿no? Que es un conjunto de Rn. Entonces, como va a estar acotado el jacobiano, la norma del jacobiano, entonces esa L es la constante de Lipschitz. Es la constante de Lipschitz. Ya sabemos que la condición de Lipschitz es que es fx menos fy menor o igual a L de la norma de x menos y. Pero solamente para toda x y y que estén, ¿no? En D, en este caso. Entonces localmente Lipschitz en D. Esto se cumple solamente para las x y y que están en D. Entonces solo se cumple dentro de este conjunto. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es una condición para que sea globalmente Lipschitz?
Claro, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Una cosa puede ser que tengamos un conjunto D muy pequeño o cerca, ¿no? Por ejemplo, del origen, como este que dibujé aquí, y en ese conjunto D se cumpla esa condición. Yo quiero que se cumpla esta condición para la misma L en todo Rn, ¿no? En todo Rn. Podría ser que yo encontrara una L para este D, pero hubiera un D' que estuviera más grande, ¿no? Y aquí en este hubiera una L1, ¿no? L1 y en esta existiera una L2, que es lo que vamos a ver en el ejemplo. Entonces, puede ser que en el conjunto D es localmente Lipschitz con L1, pero si yo me salgo del conjunto D y entro a D', que es otro conjunto cerrado y acotado, resulta que va a ser localmente Lipschitz la función, pero ahora con una constante L2. Y podría ser que existiera otro más y otro más y pudiéramos cubrir todo Rn con este tipo de conjuntos cerrados y acotados, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea globalmente Lipschitz. Podríamos decir que es localmente Lipschitz en todas partes. Pero quiere decir que la constante L va cambiando conforme nosotros nos cambiamos de conjunto. Entonces la condición que está acá abajo, que sea globalmente Lipschitz, es algo más fuerte. Quiere decir que no importa en dónde estemos en Rn, la constante L va a ser la misma. Esto tiene implicaciones importantes respecto a la solución, pero vamos a ver primero este resultado. Entonces dice, si f de x y su jacobiano son continuos en Rn, entonces f es globalmente Lipschitz si y solo si el jacobiano está uniformemente acotado en todo Rn. Cuando decimos que está uniformemente acotado, quiere decir que no importa dónde estemos, ¿no? La L esto quiere decir que para toda X, ¿no? En Rn se cumple que el jacobiano va a estar acotado por la misma L. Entonces, eh, esto querría decir que la condición de Lipschitz se cumple, ¿no? Con la misma L en todo Rn, ¿no? O sea, quiere decir que la condición f de x menos f de y menor o igual a L por x menos y se cumple en todo Rn con la misma L, con la misma en todo Rn. Eh, entonces, este es un sí y solo sí. Quiere decir que si esto se cumple, que si el jacobiano está uniformemente acotado, entonces es globalmente Lipschitz. Si es globalmente Lipschitz, entonces el jacobiano está uniformemente acotado. Uniformemente acotado es que es para toda Rn la misma constante. Porque podría ser que esté acotado para cada subconjunto D, como en el caso anterior. Hay un conjunto D, cada que elijo una X se encuentra una nueva cota. Pero eso no quiere decir que sea uniformemente acotado. Uniformemente acotado es que no importa qué punto yo elija y dónde evalúe esto siempre va a estar acotado por la misma L. Entonces, bueno, esto es global, ¿no? Esta parte es global. Quiere decir, dibujándolo un poquito, que no importa en dónde yo inicie o dónde tome ese valor y dónde evalúe esa función, siempre se va a cumplir esto. No está restringido a un conjunto. Y esta L es la misma. Eso es importante. Entonces, bueno, a manera de ejemplo vamos a ver esta función que está aquí. Es una función dos dimensional, ¿no? R2, ¿no? X vive en R2. Y nos dice el ejemplo que considerando esta función tiene la constante Lipschitz L igual a 1 más A1 más A2, donde A1 y A2 son números reales. De hecho, son positivos, números reales positivos. En el conjunto convexo, recordemos que un conjunto convexo es un conjunto en el cual yo puedo tomar dos puntos dentro de ese conjunto, cualquiera dos puntos en ese conjunto, y trazar una línea entre ellos y no me salgo del conjunto, ¿no? Conjunto no convexo, por ejemplo, sería como una C. Si yo tomo este aquí y este acá, pues la línea se sale del conjunto.
Este sería un conjunto convexo. Cualquier línea entre dos puntos que estén dentro del conjunto no se sale. Este sería un conjunto no convexo. Bueno, entonces nos dice que en este conjunto W, donde esto si lo dibujamos, vamos a borrar esto de aquí. Si lo dibujamos, nos va a quedar lo siguiente. Nada más son los valores absolutos de x1, ¿no? Este sería a1 sería menos a1 y a1 sería un cuadro, ¿no? Y aquí sería, vamos a pensar que aquí es a2 y menos a2, ¿no? Entonces en este cuadro es donde vamos a tomar los valores y vamos a ver qué es localmente Lipschitz con esta constante en ese cuadro. Si se dan cuenta, este A1 y A2 son solamente números reales, positivos. Puede ser que el cuadro sea más grande, pueda ser tan grande como yo quiera, pero la constante L depende de estos valores. Entonces va a ir cambiando conforme yo me voy saliendo de estos cuadros. Si yo rebaso yo propongo unos dados, pensemos 1, 1, entonces voy a encontrar una constante Lipschitz que sería 1 más 1 más 1 sería 3. Pero si yo me salgo de ese cuadro de 1 y ahora estoy en el cuadro 2, 2, 2, entonces tendría una constante 1 más 2 más 2, ¿no? Que sería 5. Entonces la constante iría variando conforme voy avanzando de estos. Este es un conjunto también cerrado y acotado. Entonces, esta L no es la misma L para todo X en R2. Cambia para cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo llegamos a esta conclusión? ¿Cómo llegamos a esta L? Bueno, vamos a calcular el jacobiano, ¿no? De f de x. Entonces recordemos que es la derivada de f1, ¿no? Con respecto a x1, la derivada de f1 con respecto a x2, la derivada de f2 con respecto a x1 y la derivada de f2 con respecto a x2. Si calculamos el jacobiano. Entonces, es la derivada del primer renglón con respecto a x1 nos da menos 1 más x2. La derivada del primer renglón con respecto a x2 es x1. La derivada del segundo renglón con respecto a x1 es menos x2 y la derivada del segundo renglón con respecto a f2 sería 1 menos x1. Ahora, para calcular la norma de esta matriz podemos utilizar cualquier norma inducida o cualquier norma de matriz, hay más de una. Bueno, para hacer las cosas más fáciles vamos a utilizar la norma infinito, ¿no? La norma infinito es la suma de los valores absolutos de cada elemento de un renglón, el máximo de todos esos, el máximo de la suma de los valores absolutos por renglón de esta matriz, ¿no? Entonces esto nos quedaría la norma infinito del jacobiano. Hay más de una norma, podemos utilizar otras, en este caso vamos a usar esta. Sería el máximo de el valor absoluto de menos 1, sería menos 1 más x2 más la norma de x1, bueno, el valor absoluto de x1, y luego el otro elemento sería el valor absoluto de x2 más el valor absoluto de 1 menos x1. Ahora, ¿dónde pueden tomar valores estos x1 y x2? Pues en el conjunto en el que queremos revisar, ¿no? Este sería nuestro conjunto D, que queremos revisar cuál es la constante Lipschitz. Entonces dice que el valor absoluto de x1, ¿no?, es menor o igual a 1 y x2 es menor o igual a 2. Entonces esto va a estar acotado, ¿no? Los valores máximos que van a alcanzar esto pues, van a ser, en el caso de x2 valga a 2 y x1 valga a 1. Entonces aquí tendríamos, sería para este primer elemento sería menos 1 más a2 más a1, a1, este es directamente a1, sería menor o igual, vamos a escribirlo,
y este de acá sería A2 más 1. Bueno, aquí directamente sería 1 más A1. Ok, esto que está aquí lo podemos acotar, ¿no? El peor de los casos, esto siempre va a ser menor o igual a 1 más A2. Bueno, siempre podemos acotarlo por esto, más A1, ¿no? Y aquí tenemos exactamente lo mismo, 1 más A1 más A2. Entonces el máximo entre estos dos, ¿no? Esto nos va a dar 1 más A1, el máximo, ¿no? Va a ser 1 más A1 más A2. Entonces quiere decir que esto está acotado por esto que está aquí y esto es la constante de Lipschitz. Entonces, como está acotado siempre en este conjunto por L, entonces podemos concluir que esta función es localmente Lipschitz en este conjunto que está aquí con la constante Lipschitz esta que está acá. Entonces solamente es Lipschitz con esta constante en este recuadro. Si yo me muevo a otro recuadro, entonces tendría una constante diferente. Bueno, entonces el ejemplo es este, ¿no? Este es una ecuación diferencial que es x punto igual a menos x cuadrada con condiciones iniciales iguales a menos 1. Entonces esta función, ¿no? es localmente Lipschitz en todo R. Quiere decir que hay una L, podemos elegir una L para cada punto de x. Vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a calcular la derivada, ¿no? En este caso no es parcial porque vamos a ponerle f de x, ¿no? Es menos 2x, ¿no? De t. Entonces, quiere decir, ¿no? La condición del jacobiano, que si yo tengo menos 2x, ¿no? Entonces, menor que una L, esta L va a ser la constante de Lipschitz. Y esto siempre es cierto, pero tenemos que tomar en cuenta en qué punto estamos, ¿sí? Por ejemplo, si yo le doy x igual a 1, yo voy a obtener, ¿no? 1 por menos 2, valor absoluto 2, L igual a 2. Es el peor de los casos, ¿no? Entonces en el intervalo de menos 1 a 1, tengo la constante Lipschitz, L igual a 1. Pero si yo me muevo, ¿no? Vamos a extender esto a menos 10 y 10, el intervalo ahora, primero era el intervalo cerrado de menos 1 a 1, ahora va a ser el intervalo cerrado de menos 10 a 10. Voy a tener 10 por 2, 20, menos 20, el valor absoluto sería 20, entonces tenía para x, ¿no? En el intervalo de 10 vamos a pensar que es 10. Entonces L sería igual a 20. Y si yo me muevo en otro intervalo afuera de este intervalo, voy a encontrar otra y otra, ¿no? Y siempre voy a encontrar en un intervalo cerrado una L que acote esta expresión que está aquí. Pero, ¿qué va a pasar? Pues si calculamos la solución analíticamente integrando, la solución de esta ecuación diferencial es 1 entre t menos 1 para la condición inicial que está aquí. Y esta solución, ¿cómo es? Pues si graficamos x de t con respecto a t, vamos a ver que para el tiempo 1 va a haber una asíntota, el cual la solución, me parece que iniciamos en menos 1, en menos 1, y esto se va a ir a infinito asintóticamente conforme t tiende a 1. Quiere decir que en t igual a 1, la solución no existe. Entonces, a pesar de que la función es localmente Lipschitz en todo R, la solución no existe en 1 y no está definida para todo t. Entonces, la idea de ir generando la solución en bloques, como lo vimos en el ejemplo anterior, y ir extendiendo t0 más delta para un delta mayor, para un t0
avanzándolo, no siempre funciona. En este caso, ¿qué es lo que está pasando? Si vemos este intervalo, serían bloques que están aquí. Serían intervalos que están en el... aquí, ¿no? Intervalos cerrados que están aquí. Entonces, conforme t tiende a 1, ya no vamos a poder meter a x en un intervalo cerrado y acotado. No importa, no importa qué intervalo o qué conjunto yo seleccione, no puedo elegir uno más grande que me acote a x cuando yo tiendo a 1, cuando t, perdón, tiende a 1. Entonces x se dispara y es el efecto que se le llama escape en tiempo finito. Pero entonces el problema es que yo no puedo encerrar x en un conjunto cerrado y acotado, y esa es una condición que pide este resultado para toda XY que están en una bola, ¿no? De radio R, no sé, que están acotadas, ¿no? En el caso del ejemplo de abajo sería justamente un intervalo cerrado y acotado. Para R1 una bola es un intervalo cerrado y acotado. Entonces no hay un R, no puedo, o sea, no importa qué tan grande haga yo mi radio, no voy a poder acotar, X no va a estar dentro de ese radio. Entonces, este teorema, que de hecho estaba aquí abajo, este teorema falla para extender la solución indeterminadamente. No es una condición, no nos da condiciones suficientes, no es una condición suficiente para extenderla indeterminadamente. Ya vimos un caso donde puede que sí se cumpla, que era el caso 2-dimensional, y ahorita estamos viendo un caso donde no se cumple, es un ejemplo escalar. Entonces necesitamos una condición que sí nos asegure que la solución se puede extender, ¿no? Para cualquier x, la solución va a seguir existiendo. El teorema es el teorema en el caso global. Entonces el teorema en el caso global nos dice que si f de x satisface la condición de Lipschitz globalmente, o sea, para todo x, y en Rn, son continuas, ¿no? Y en todo Rn es la misma L, lo voy a escribir aquí, la misma L para una sola L, ¿no? O sea, en todo Rn, siempre, si yo encuentro esa L y la pongo aquí, no importa cuál X elija, siempre la misma L va a satisfacer esta condición. Si se cumple eso, entonces la ecuación de estado o nuestra ecuación diferencial va a tener una solución única, sin importar dónde yo agarre X. Eso es como que yo puedo extender R infinitamente, ¿no? Ya no sería una bola cerrada y acotada, lo cual es un poco, ya no es lo mismo, es una condición más fuerte, porque ahora quiere decir que aunque yo me vaya infinito en X, la solución la puedo seguir extendiendo. Este es el caso de sistemas lineales. Aunque el sistema sea inestable, aunque X se vaya a infinito, se va a infinito asintóticamente conforme t tiende a infinito. Entonces para todo t la solución existe. Siempre va a existir. Eso es importante porque esta es una condición suficiente, ¿sí? Esto nos lo va a asegurar. Si se cumple esto, entonces la solución existe, no hay problema. Y es única. Pero ya vimos un caso donde no se cumple y la solución existe. Que fue el caso del 2-dimensional que vimos en el ejemplo, hace dos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo. Entonces quiere decir que podemos encontrar algunas condiciones que no sean tan restrictivas y que nos permitan extender de manera infinita, por así decirlo, la solución sin que se cumpla la condición de Lipschitz globalmente. Entonces hay que buscar un punto intermedio entre estos dos teoremas y eso lo vamos a ver en el siguiente video.